Bendecida tarde. Bienvenidos a este bloque temático número 2 de nuestra asignatura Derecho Marítimo. Y sin más preámbulos ya vamos a dar inicio al recorrido de esta unidad temática que está referida al buque como objeto del derecho marítimo y a los sujetos del derecho marítimo. A razón de esto vamos a revisar cuál es el contenido programático que vamos a hacer referencia el día de hoy. Específicamente, en función al buque, vamos a hacer mención de aspectos generales del buque, indicando la definición de buque en la legislación venezolana, la naturaleza jurídica del buque y de la misma forma vamos a hablar de la propiedad naval. ¿Cómo podemos comprobar la propiedad del buque? De la misma forma vamos a hacer algunas reflexiones sobre los privilegios navales, específicamente de la hipoteca naval, el embargo del buque y la venta judicial del buque. Posterior a ello, vamos a entrar a revisar algunos aspectos fundamentales de los sujetos del derecho marítimo. Ahí vamos a mencionar quién es la persona del propietario, cuáles son las funciones de la persona del armador, así como también quién debe entenderse como capitán, las funciones del capitán, la tripulación o gente de mar. Y haremos algunas revisiones al agente naviero, al agente de remolque y al anclaje. Sin más preámbulos, entonces vamos ya a dar continuidad a nuestra unidad temática número 2. Y para esto vamos a hacer la reflexión de lo que debe entenderse por buque. Cuando nosotros mencionamos la palabra buque, imaginamos que siempre vamos a revisar en nuestra mente una embarcación bien grande. Pero dentro de la legislación venezolana no hay dimensiones, no hay medidas de lo que debe entenderse como ese buque. El buque es esa embarcación que puede estar flotando sobre el espacio acuático, sin decir la ley si estamos haciendo mención al espacio marítimo o al espacio lacustre. Porque recordemos que la legislación venezolana permite el estudio del derecho marítimo no solamente para el espacio marítimo, sino también para la inclusión de la navegación por ríos, porque nosotros tenemos diversos ríos navegables dentro del territorio nacional. A razón de esto, debemos mencionar que el buque es esa embarcación que está sobre el agua y que puede navegar espacio tanto marítimo como espacio lacustre y que permite transportar de un lugar a otro, bien sea mercancía o bien sea personas, o realizar algún tipo de deporte. A razón de esto, vamos a revisar cuál es esa clasificación de los buques. Y de primera mano debemos mencionar que dentro de la clasificación de los buques tenemos de acuerdo a su nacionalidad. Si el buque venezolano está inscrito en el registro de naves venezolano, ahí tenemos que decir que la nacionalidad del buque es una nacionalidad venezolana. Ojo, pero si tiene bandera, por ejemplo, ecuatoriana y está inserto en el registro de naves del Ecuador, allí nosotros debemos mencionar que ese buque específicamente no pertenece por nacionalidad a Venezuela y por tanto es un buque extranjero. De acuerdo a la propiedad o a la afectación, debemos mencionar que existen buques deportivos cuando se usan o se emplean para deportes como pesca, como veleros, entre otros. También tenemos aquellos buques que por su destinación son los buques para llevar de algún lugar a otro pasajeros. Y esto debemos decir que son los buques de pasaje que permiten que las personas naturales puedan disfrutar de las bellezas de los espacios lacustres o marítimos. Por ejemplo, un ferry. También por su destinación vamos a conseguir los buques que de alguna manera van a ser empleados para extracción de flora o fauna marítima, para un estudio científico. Y entonces, bueno, estos buques tienen ese tipo de destinación. De acuerdo a su propiedad, pueden haber buques privados, como los que le pertenecen a Pedro Pérez y que están insertos en el registro de naves venezolano, o también tenemos por su propiedad
el buque que le pertenece al Estado a través de la figura del buque Simón Bolívar, de la Escuela Naval Simón Bolívar. Entonces, en ese caso, pues el buque es de propiedad del Estado. Y de acuerdo a su propulsión, tenemos los buques que van a estar movidos bien por motor o bien por tracción de sangre o por si fuera poco a través de el aire. Cuando hablamos de motor, estamos haciendo referencia a que el buque se va a movilizar producto de esos artefactos dispuestos para permitir la movilidad. Pero cuando hablamos de tracción de sangre, esos son esos buques o esas embarcaciones que se mueven por medio del remo. Y finalmente, por la propulsión de aire, aquellos buques que se mueven por medio de velas que son desplazados por las corrientes de aire. Importante, la naturaleza del buque en Venezuela es una naturaleza muy particular, porque recordemos que esta embarcación va a entrar dentro de esa calificación que nosotros llamamos como bienes de carácter mueble. Bienvenida, Nancy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estábamos haciendo referencia al buque y a la naturaleza jurídica del buque. Cuando hacemos mención a la naturaleza jurídica del buque, debemos mencionar que como bien mueble, el buque tiene una naturaleza muy particular, puesto que, aun y cuando es un bien de carácter mueble, nada impide que se puedan constituir sobre el mismo algunas medidas, como por ejemplo una hipoteca, que se denomina la hipoteca naval, para, de alguna u otra manera, poder resguardar deudas específicamente de carácter marítimo, como por ejemplo, voy a constituir una hipoteca para garantizar como acreedor el pago de una obligación que tiene el propietario o que tiene el armador del buque por no haber honrado el compromiso de pago a la gente de mar o pago de la tripulación. Entonces allí podemos establecer un tipo de hipoteca. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo te va? Luego tenemos la propiedad naval del buque. Importante señalar que, como estábamos haciendo referencia hace pocos instantes con la nacionalidad del buque, debemos mencionar que la manera como nosotros podemos comprobar que un buque es de nacionalidad venezolana es revisando en el registro de naves venezolanas que se encuentra en las diversas capitanías de puerto en Venezuela, o bien en su oficina central que está dispuesta en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos bajo el nombre de RENAVE. Allí nosotros debemos verificar si efectivamente esa nave, ese buque o esa embarcación está inscrita en ese registro. Y por eso es que el registro de naves venezolano es esa institución, ese organismo público en el que se deja constancia cuáles son los buques que tienen bandera venezolana y quiénes son sus propietarios o subpropietarios y para qué función está destinado esa embarcación y cuáles son las características o particularidades del buque. Y hablando de la identificación del buque, en ese documento que queda inserto en el registro de naves venezolanas, se va a establecer, por ejemplo, el serial de los motores del buque, así como las particularidades, cuánto mide el buque, cuáles son sus dimensiones, si tiene o no tiene camarotes, entre otros. Entonces, toda esa identificación particular del buque, así como la identificación de la propiedad del buque y cualquier otro elemento que vaya a ser inserto
para comprobar la existencia de una obligación principal o accesoria, debe formar parte de esos documentos que deben estar insertos en el registro de naves venezolanas. Como les comenté hace pocos instantes, está en cada una de las capitanías de puerto existentes en el territorio nacional o bien en el registro principal que se encuentra en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Por si fuera poco, el buque o en el buque se pueden constituir algunos privilegios. Y estos privilegios están referidos a que nosotros podemos garantizar alguna obligación de carácter marítimo o naval. Por ejemplo, el pago del salario de la tripulación a través de alguna medida que el tribunal otorgue en favor de esa gente de mar. Y podemos entonces crear privilegios sobre él. Sin importar la persona del propietario o sin importar que el propietario que aparezca registrado en el Registro Nacional de Naves Venezolano y que posteriormente haya vendido a un tercero la propiedad del buque, se va a perseguir el buque sin importar en todo caso quién es esa persona del propietario. Entonces, esto es un privilegio que tienen los acreedores sobre el buque. Significa entonces que el buque permite la garantía de obligaciones y que los acreedores de alguna obligación que pueda ser producto de actividad marítima pueden en todo caso hacer mano de ese privilegio que poseen, haciendo efectivo el procedimiento ordinario marítimo. También tenemos la hipoteca naval y cuando explicábamos específicamente la naturaleza jurídica del buque, mencionábamos que no existe ninguna prohibición, es decir, no hay una disposición que implique que nosotros no podamos constituir una hipoteca sobre esa embarcación. Y que esto rompe la regla general que establece que en el caso de bienes de carácter mueble solo se puede establecer medidas preventivas, pero no se puede establecer hipoteca. Y este es el único caso excepcional en el que un bien de carácter mueble puede constituir lo que se denomina una hipoteca. ¿Cómo se denomina la hipoteca? La hipoteca se denomina hipoteca naval. En este caso, nosotros podemos asegurar alguna obligación haciendo referencia a que estamos teniendo en cuenta el monto del valor de esa embarcación y vamos a constituir un documento a través del registro nacional, el registro naval venezolano, en donde se deja constancia que la obligación de esa acreencia permite a los acreedores que en cualquier momento, cuando ellos consideren que no se ha honrado el pago o el compromiso, van a hacer efectiva esa ejecución sobre el buque, es decir, van a ejercer ese derecho que tienen de ejecutar y a hacer la venta forzosa del buque para pagar su acreencia. Y como medidas preventivas sobre el buque se pueden constituir la medida de no zarpe de un puerto. Esta medida de no zarpe permite que en todo caso nosotros tengamos la posibilidad de que el buque no salga del territorio nacional, de que el buque no esté tomando otra vía distinta a la de conservación de esa embarcación dentro del territorio nacional. Pero también pudiese establecerse otra medida preventiva, como en el caso de lo que se denomina el embargo sobre el buque, o también se pudiese solicitar un secuestro sobre el buque. Entonces, con medidas preventivas, tanto el embargo, el secuestro, como la prohibición de zarpe se pueden establecer para asegurar las resultas de un procedimiento ordinario naval o marítimo.
porque pueda existir el peligro de la mora o porque pueda existir esa otra condición que además del peligro o el peligro en mora, está también la condición de que pueda desaparecer el bien. Es decir, y que también exista el buen derecho de parte del acreedor. ¿Okay? Habiendo entonces revisado estos puntos específicamente referidos al buque, vamos a hacer mención a los sujetos del derecho marítimo. Cuando hacemos mención a los sujetos del derecho marítimo, debemos mencionar en primer momento al propietario. ¿Quién puede ser propietario? Miren, propietario es esa persona que en un momento determinado compró el buque o que lo construyó él mismo. Ojo, pero sea que lo haya comprado, sea que lo haya construido, necesita inscribir esa embarcación, ese buque, ese barco dentro del registro naval venezolano. Porque si no se inscribe en el registro nacional de naves venezolanas, evidentemente no podemos comprobar cómo forma parte de nuestros activos. Por eso lo primero, para poder establecer quién es propietario, es a través de ese documento que emana del registro de nave venezolana. Luego tenemos el armador. El armador es esta persona que puede ser responsable o que puede estar investida de un poder por parte del propietario para que responda de la gestión náutica, pero también de la gestión comercial del buque. Cuando hablamos de la gestión náutica, podemos mencionar todas aquellas actividades que se llevan a cabo para que no quede desprovisto el buque de ningún, pudiésemos decir, bien necesario, que tenga todas y cada una de los instrumentos navales al día. Por ejemplo, las brújulas, por ejemplo, la comida de la tripulación. Todo eso es necesario para que se pueda dar una travesía feliz, para que no exista riesgo de que en plena travesía se pueda dañar una brújula o un mapa o un GPS. Entonces, el responsable va a ser el armador. Pero también tenemos la gestión comercial, que es la que permite que el armador, en representación del propietario, pueda o bien alquilar el buque a través del contrato de arrendamiento o pueda fletarlo en todo o en parte. Entonces, en ese caso, estaríamos haciendo referencia a que el armador tiene esas dos posibilidades, estas dos funciones o estas dos actuaciones. ¿Hay un límite de responsabilidad? Sí. El armador tiene un límite de responsabilidad. Por ejemplo, si no se ha, si en algún momento no se ha establecido el curso de la gente de mar para todos aquellos personas que forman parte de la tripulación. En ese caso, pues, sabemos que el armador no tiene la culpa. Allí tendríamos que evidenciar que el responsable de ellos es el capitán. Y bienvenida, Andreina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreina. Siempre. Me alegra, está muy bien. Ok, luego tenemos la figura del capitán. Y el capitán es esa persona que tiene la máxima autoridad en el buque. Es decir, que puede ser nombrado por el armador o el propietario, pero que en una travesía tiene el pleno control sobre la embarcación, sobre la tripulación y sobre los pasajeros y la mercancía. Tan es así que en un caso de que sea necesario arrojar mercancía a la alta mar, pues el capitán establecerá cuál es la mercancía que debe ser arrojada primero para evitar un siniestro mayor. Entonces, pues esta persona del capitán es quien va a ejercer en todo caso esa actuación. Importante, el capitán tiene que llevar un diario de navegación, desde el momento en que parte hasta el momento que llega a feliz puerto esa travesía. Es decir, desde el momento en que zarpa esa embarcación, indicando todas las actuaciones que se puedan generar durante esa travesía. Por ejemplo,
si se murió una persona durante la travesía. El capitán debe dejar registrado la hora, el día, el nombre de la persona que murió. Ojo, y si está muy lejos de lo que nosotros podemos llamar como puerto para poder hacer las exequias fúnebres y está pasando el tiempo y puede generar una contaminación dentro de la embarcación, el capitán puede tomar la decisión de solicitarle a la tripulación que se hagan exequias fúnebres dentro de la embarcación y posterior a ello se lance ese cuerpo a alta mar, porque puede generar contaminación dentro de la tripulación y los pasajeros que van allí. Entonces, al momento de que se llegue a puerto, deberá dejar esa información ante la autoridad competente para que conste que Pedro Los Palotes el día tal, en hora tal, falleció y que se hizo lo correspondiente a las exequias fúnebres arrojándose a alta mar en tales condiciones porque podía generar contaminación dentro de la embarcación. Por ejemplo, el capitán se encarga de pagarle a los tripulantes, es decir, a la gente de mar, el salario. El capitán trata de evitar que existan conflictos. Mire, y esos conflictos son todas esas relaciones laborales que se presentan efectivamente en alta mar. Y el poder del capitán, no solamente el poder que se ejerce cuando el barco o la embarcación está en navegación, porque también él va a ejercer poder cuando el barco esté atracado en puerto. Allí no puede permitir que existan motines, que existan desorden o que existan problemas o peleas entre la tripulación, ni mucho menos entre la tripulación y los pasajeros. Luego tenemos el agente naviero. El agente naviero es esta persona que tiene la potestad y que forma parte del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, perdón, que va que tiene como función en todo caso de revisar la carga que está contenida en un buque. Y el agente naviero va a ser como esa conexión entre el propietario, el armador y capitán y, por si fuera poco, la administración tributaria. Imaginemos que el día de hoy nuestra amiga Andreina ha fletado un buque para traer mercancía para la tienda que tiene en Barrio Obrero. Y lo que tiene es juguetes. Y fletó todo el barco con mercancía traída desde Japón. Entonces, el agente naviero es el que va a hacer todos los trámites, va a decirle, vamos a dejar esta mercancía en este almacén general de depósito, hay que pagar estos impuestos de importación, hay que hacer hay que pagar estas tasas, porque el agente naviero que busca a nuestra amiga es el que le va a permitir gestionar a Andreina todas esas actuaciones que debería hacer ella por sí, pero lo va a hacer a través de ese agente naviero y para eso es que está él y por eso ella deberá pagarle una cantidad de dinero para hacer estas gestiones de ingreso de mercancía. Luego tenemos el servicio de pilotaje. Imaginemos que en alta mar se haya dañado el GPS y que tengamos algún problema de ubicación o de llegar a feliz término el viaje. En ese caso, podemos llamar al servicio de pilotaje y pilotos expertos en navegación marítima acudirán a ese barco que está enviando esa información para que ese barco pueda llegar a feliz término al puerto o bien destino o al puerto más cercano. Pero por esa actividad que están ejecutando, ellos van a cobrar una cantidad de dinero. El caso del servicio de lanchaje es efectivamente ese servicio que se presta para que se pueda llevar pilotos
en lanchas a ese buque que está requiriendo del servicio de pilotaje. Y luego tenemos el servicio de remolcadores, que es este servicio que en caso de que encalle un barco o un buque, se buscan barcos de menor dimensión para que todos ellos a través de la fuerza que emiten por medio de la propulsión, bien sea de motor, puedan llevar a puerto destino a el buque que quedó encallado. ¿Okay? Y por supuesto, tanto el servicio de pilotaje como el servicio de lanchaje y de remolcadores tienen una tarifa que va a ser pagado por el armador o el propietario por haber efectivamente usado esa aplicación en esa travesía. Y finalmente nos queda la gente de mar. La gente de mar no es otra que las personas que van a formar parte de la tripulación. Por el convenio STCW del año 1978, que forma parte de las normas de formación y titulación emitidas por la Organización Marítima Internacional, mejor conocida como la OMI, todas las personas que forman parte de la tripulación deben estar preparadas para cualquier embate dentro de una travesía, porque no es lo mismo la relación laboral que nosotros tenemos en tierra como la relación laboral que se pueda llevar a cabo en alta mar. Las condiciones son totalmente distintas. El horario de trabajo es totalmente diferente. Por eso es que la persona que forma parte de la tripulación o gente de mar tiene que estar totalmente preparada para poder enfrentar los llamados embates o circunstancias especiales durante ese periodo de navegación. Así las cosas del día de hoy, nosotros hemos revisado de manera puntual lo que es el buque por medio de una definición. Hicimos esa clasificación de los buques dependiendo de su nacionalidad, dependiendo de su destino, dependiendo de el uso que se le iba a dar. También hicimos lo propio mencionando la naturaleza especial que tiene el buque, que aun y cuando es un bien de carácter mueble, nada impide o no existe un separa que no se pueda constituir sobre él o esa embarcación una hipoteca naval. Y esto rompe la regla general de que las hipotecas se constituyen sobre bienes de carácter inmueble. Y todo ello para garantizar una obligación de carácter marítimo. De la misma manera, vimos los privilegios que se tienen con el buque, sin importar quién sea el propietario. Nosotros como acreedores podemos perseguir el bien, aun y cuando haya habido traspaso del bien a otras personas, porque lo que importa es que ese bien nos va a garantizar a nosotros la efectiva, el efectivo cumplimiento de la obligación principal. De la misma forma, hicimos algunas referencias, algunas remisiones a lo que eran las medidas preventivas. Hablamos del secuestro, hablamos de la prohibición de zarpe, que esta es una medida que puede dictar el Estado en momentos en el que considere que se pone en peligro la embarcación y la tripulación, porque hay mar de leva, porque, bueno, tantas cosas. Entonces el Ejecutivo puede emitir una decisión por medio de las autoridades acuáticas pertinentes para evitar que haya zarpe y se ponga en peligro esa embarcación. También dijimos, finalmente, la medida de embargo del buque, siempre y cuando demostremos los extremos de el peligro de la mora y el buen derecho, que son los dos extremos para poder solicitar esa medida preventiva y que el juez la acuerde. De la misma forma, hicimos algunas reflexiones muy generales sobre la gente de mar,
indicando efectivamente quién es el propietario, cómo comprueba esta persona que es propietario de un buque. Hicimos también lo propio con la persona del armador, indicando que éste viene a ser el representante, bien sea de la gestión náutica o de la gestión comercial del buque. Y también hicimos lo propio con el capitán, señalando que este es la máxima autoridad que está en el buque y que no solamente va a tener autoridad en alta mar, sino en el buque, aun y cuando éste se encuentre callado o que esté estacionado, digámoslo así, en un puerto. Y también mencionamos al servicio del agente naviero como enlace para que el propietario o el fletador o el armador puedan realizar todas esas gestiones necesarias para ingresar mercancía o ingresar personas a el territorio. Entonces, para ello está el agente naviero, que se encarga de ser el enlace entre la administración tributaria, arancelaria, entre los almacenes de depósito, en caso de que se tenga que dejar la mercancía en resguardo, mientras se cumplen todos y cada una de las permisologías existentes. Entonces, a razón de ello, pues se tiene la figura del agente naviero y que por la actividad o actuación va a tener una comisión que recibir y que pagar tanto el propietario como el armador del barco. Y finalmente tenemos la gente de mar que, como dijimos, debe estar preparada para cualquier circunstancia, eventualidad que se pueda presentar. Porque no solamente estamos hablando de esas circunstancias a nivel de navegación, esos sucesos o acontecimientos que se puedan presentar producto de los embates naturales. No, porque llovió y creció la marea. No, no, no. También por todas aquellas situaciones que se puedan presentar dentro de la embarcación o los riesgos a los que están expuestos los buques y también la tripulación o pasajeros, como por ejemplo que sean abordados por algunos delincuentes o que haya colisión entre dos embarcaciones, entre otras cosas. Entonces, esto viene a formar parte de esas prácticas que debe aprender la gente de mar y que están obligados producto de esa organización marítima internacional y que como nosotros como país hemos suscrito esos referidos convenios, deben ser cumplidos a cabalidad. Les recuerdo, si no hay preguntas, que tenemos una actividad y esa actividad está referida a una exposición que no debe ser superior a 5 minutos. Por favor, consideren las instrucciones que están dispuestas en el link de actividad evaluativa. Allí se les señala el plazo para la presentación de la actividad, así como adicionalmente los pasos siguientes para que efectivamente yo pueda revisar el video que ustedes van a grabar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden formular en este momento o lo pueden hacer a través de los canales dispuestos por la plataforma educativa del IESI. Nancy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, Nancy? Andreina, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el tema en cuestión? A ver, vamos a No, ver. profe, ahora ninguna pregunta. Chévere, gracias. Me está contestando, creo que es Andreina, ¿sí? Y Nancy me está diciendo que no, que todo claro. ¿Y Gabriela? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿qué nos dice Gabriela? Todo claro. Chévere, Gabriela, me contesta. Bueno, les deseo todo el éxito del mundo, les bendigo y les invito a que me acompañen en el próximo encuentro dentro de las instalaciones de nuestra institución educativa del IESI para podernos llenar de esa simpatía de ustedes en nuestras instalaciones. Si no, pues nuevamente les doy las gracias por acompañarnos de forma síncrona por medio de esta ventana del conocimiento que es el IES. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna duda,
podamos hacerla, formularla a través de los medios dispuestos por el INSI y que con todo el gusto les aclararé. Con el favor de Dios, sí, así será Dios mediante. Qué bueno, amiga Nancy. Perfecto. Entonces, sin más que agregar, les deseo el mayor de los éxitos, les bendigo y nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Hasta luego. Feliz y bendecida tarde para todos.